Bueno, mis hermanos, quiero invitarlos en esta hora para que busquen en sus Biblias el libro de Juan, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 7 al 21. Y vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana en la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. No la Reina de las Américas como dice Willy, sino la Biblia de las Américas, porque él tiene una versión diferente. Amén. Bueno, entonces vamos a leer, yo voy a leer a favor de todos ustedes la palabra del Señor en esta hora. Dice así: entonces Jesús, desde el versículo 7 al 21, entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Bueno, mis hermanos, ese es el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. ¿Alguna vez ustedes han entrado a un local, una tienda, un negocio que es atendido por su propietario? Amén. Bueno, yo creo que todos hemos vivido esa experiencia, una experiencia de ser atendidos por el propietario del negocio. Y nos hemos dado cuenta inmediatamente que sin preguntar ni nada, de que quien está atendiendo sin duda es el dueño, ¿cierto? El dueño de la tienda. Y la mayoría de las veces nos hemos llevado una buena impresión. ¿Es así o no? Bueno, el propietario sabe que debe dar el mejor trato a sus clientes, que debe satisfacer las necesidades, que todos los que acuden a él deben salir contentos del lugar porque es propio. Y él sabe que de su atención depende que vuelvan, ¿cierto? De que vuelvan los clientes. Así que las personas que siempre buscan un lugar, yo creo que siempre van a buscar esa frase comercial que dice: atendidos por su propietario. ¿Es así? ¿Sí han visto lugares así? Atendido por su propietario. Es por eso que si hay un empleado que es bueno, se le dice que tiene sentido de ¿qué? De pertenencia. Porque parece que fuera el dueño, ¿no? Bueno, pero por otro lado también hay muchos de ustedes que tal vez han ido a un negocio, a un lugar donde es atendido por un lugar, por una persona que de pronto nos ha hecho pasar tal vez un mal rato, ¿cierto? Y la persona no se comportó como nosotros quisiéramos, salimos como insatisfechos. Y al final nosotros deducimos: a este solo le importa ¿qué? El salario, no le importan los clientes. Y decidimos ir a lugares entonces en los que nos sentimos
confiados, en los que nos sentimos tal vez seguros, mejor atendidos. Bueno, esta pequeña ilustración, pequeñísima ilustración, nos dará de pronto la idea de cómo el dueño de las ovejas, en contraste al pastor, al asalariado, al que no está interesado en lo mínimo en el bienestar de las ovejas, nos dará una información o de pronto una pequeña idea de cómo actúa el pastor. Y la intención entonces de esta mañana es que yo pueda mostrarles a ustedes por medio de la palabra cómo el dueño de las ovejas actúa y qué está dispuesto a hacer por ellas. Entonces ustedes estarían preguntando si yo le coloqué de pronto título a la predicación. Bueno, sí, y el título es Su muerte por nuestra vida, porque vamos a ver cómo el Señor Jesús actúa y cuáles son los beneficios, y ya ustedes ahorita lo van a enlazar con el título. Bueno, el apóstol Juan entonces nos muestra en este pasaje, en esta sección de su evangelio, un maravilloso episodio de la obra pública del Señor Jesús. Recordemos que el objetivo de Juan, de la carta de Juan, es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, ¿cierto? Y para que creáis, o para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Eso está en Juan 20:31. Y en este pasaje aquí nos narra de manera muy precisa las palabras de Jesús que fueron emitidas en un discurso que ese Cristo, que ese Hijo del Dios vivo, solamente podría dar. El Señor Jesús normalmente usa figuras, usa ejemplos que nos dejan ver algunos aspectos de su carácter divino, y así, de esa manera, Él nos explica y nos da a conocer su divinidad, nos da a conocer que Él es el Hijo de Dios. Por ejemplo, cuando vamos al pasaje donde Jesús alimenta a 5,000, el Señor Jesús habla de Él como el pan de vida, ¿sí? Y cómo Dios da a su Hijo, cómo lo ofrece, cómo ofrece su carne por la vida del mundo. También cuando vemos la resurrección de Lázaro, Jesús nos está hablando de sí mismo como que Él es la resurrección y la vida. Y bueno, muchos ejemplos más. En el pasaje de hoy podemos ver entonces que el Señor Jesús se dirige a un grupo de judíos, y a Él lo acompañaban muchas clases de personas. Siempre estuvo rodeado de personas. Unos simpatizaban con Él y otros tal vez lo seguían por sus milagros. Otros sí creían que Él era el Hijo de Dios, sí, como sus discípulos. Pero también había fariseos que siempre estaban ahí detrás de si había algún error. Incluso estaban pendientes de la ocasión para prenderle y para matarle. Hubo un gran alboroto entre el pueblo. Algo que nunca había ocurrido acababa de suceder. Todos hablaban de este acontecimiento, unos con incredulidad porque no daban crédito a lo que veían, pues lo habían visto con sus propios ojos y era evidente. Otros dudaban si lo que estaba pasando era cierto o eran puros cuentos, pero otros pocos sí creyeron, pues lo que habían visto con sus propios ojos era una señal maravillosa. Solo que no se atrevían a mencionar palabra alguna por miedo de que fueran expulsados de la sinagoga. Hubo una gran señal en medio del pueblo y la sanación de un ciego, porque yo me imagino que ustedes se estaban preguntando de qué está hablando ahora. Bueno, la sanación de un ciego de nacimiento en pleno día de reposo provocó un gran revuelo entre los judíos de la época. Y hubo tanto revuelo que hubo división entre los judíos, entre ellos. Para algunos las señales de Jesús traían consigo esperanza y fe, pues estaba el Mesías estaba frente a ellos. Y a pesar de ello, los fariseos pensaban que las obras de Él provenían de Satanás, del demonio. No podían explicar cómo Jesús sanó a un ciego de nacimiento, pero lo peor no era eso.
que no lo pudieran explicar, sino que no se podían explicar cómo lo había hecho en un día de reposo. ¿Cómo había ocurrido ese milagro? ¿Por qué lo había hecho en día de reposo? Entonces confrontaron a este hombre, aquel que había sanado, y le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿Cómo fue que te abrió los ojos? Ustedes podrán ver esta historia en el capítulo inmediatamente anterior y dirán, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque ese es el contexto de nuestra porción de la palabra de hoy. La respuesta que el hombre recién curado les dio a los fariseos realmente no les agradó en lo absoluto. Entonces ellos deciden expulsarlo de la sinagoga. Y allí Jesús les sale al encuentro a este ex ciego. Y el milagro de la sanación de un ciego de nacimiento llevó a los judíos entonces a entablar una discusión sobre la ceguera física y también sobre la ceguera espiritual. Y dio lugar a uno de los pasajes más maravillosos de la palabra del Nuevo Testamento, que habla del pastor y las ovejas, el que acabamos de leer precisamente. Los judíos no entendieron lo que el Señor les estaba hablando. El Señor empieza en el capítulo 10 a hablarles de la parábola del redil, y los judíos no entendieron. Y a causa de que no entendieron, viene esta porción. Y ahora sí, mis hermanos, vamos a hablar del pasaje que acabamos de leer. Y quiero, pues, antes de volver al pasaje, decirles pues los puntos que vamos a tratar esta mañana. El primer punto, vamos a hablar de la puerta, el único medio para entrar a la vida. Segundo punto, el peligro de la muerte, ¿sí? En contraste de la vida. El tercer punto, muerte por vida, la acción del buen pastor. Y el último punto, la reacción del hombre. Así que vamos a iniciar y miremos los versículos 7 al 10 de nuestro pasaje. Juan 7 al 10 dice: entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene, solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el pasaje Jesús empieza diciendo, en verdad os digo, en verdad os digo. En el original, esta expresión es una repetición que es comúnmente utilizada por los rabinos. Es una palabra que es una verdad incuestionable. Lo que el Señor Jesús empieza diciendo, en verdad, en la versión Reina Valera dice, de cierto te digo. Es una verdad incuestionable, una afirmación ciertísima, digna de confianza. Está lejos de todo error. Así que las palabras que el Señor Jesús viene a decir en este momento tienen un valor incalculable de veracidad. El Señor entonces dice, en verdad os digo. ¿Qué es lo que dice? Yo soy la puerta de las ovejas. En el versículo 2 del capítulo 10, el Señor Jesús ya había dicho que el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Pero aquí la figura que el Señor Jesús coloca de la puerta en este verso cobra un nuevo sentido. Jesús no solamente se presenta a sí mismo como el pastor, sino también como la puerta. Y la puerta en este caso, dice el Señor, que es el único medio para entrar al redil. Bueno, la causa de estas palabras, como les había dicho ahorita, miremos el versículo 6 para que ustedes de pronto digan, ¿de dónde está diciendo todo esto? Dice el versículo 6, Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces, lo que vamos a estudiar de aquí en adelante, una de las razones es porque ellos no entendieron. Y recuerden que había ocurrido la sanación de un ciego. Estaban hablando de la ceguera espiritual.
Es decir, no entendieron. Los judíos no pudieron ver lo que Jesús les decía. Ellos no entendieron porque estaban ciegos espiritualmente. Bueno, eso es lo que pasa cuando alguien no entiende. No es que sea bruto, es que no puede comprender porque está ciego. Entonces, no es capaz de comprender por su propio pecado. Y aquí yo quiero hacer una pequeña aplicación. Nosotros mismos somos así. Cuando leemos en nuestra Biblia acerca del pecado del pueblo de Israel, porque recuerdan que estudiamos sobre los profetas menores, nosotros muchas veces tal vez podemos decir, uy, no, qué pueblo tan rebelde. Y no nos damos cuenta que nosotros podemos vernos reflejados en el pecado del pueblo. Somos igual de pecadores. Cuando en la iglesia se habla de orgullo, nosotros tal vez podemos decir, ay, qué lástima que no vino aquel que es bien orgulloso. Si esta persona hubiera estado aquí hoy. Cuando en la iglesia se habla de mentira, cuando el pastor está predicando y habla de la maldad del hombre, cuando hablamos del día del Señor, tal vez hoy nosotros podríamos en este momento sentirnos mejor que los que no vinieron. Y no estamos viendo realmente, porque muchas veces somos ciegos. Nos llegamos a sentir mejores que los demás. Cuando hablamos de la cena del Señor, recuerdan, el pastor Edgar nos ha hablado mucho tiempo de esto. Vamos a tomar la cena del Señor y nosotros decimos, nos examinamos y al final decimos, sí, estoy bien, puedo tomarla tranquilamente. Y es cuando realmente no estamos bien. Cuando hablamos de cualquier cosa que nos dice de la palabra y creemos estar firmes, yo creo que estoy bien, realmente no estamos entendiendo, mis hermanos. Dios nos está hablando, pero la ceguera espiritual nos aleja de la verdad y más bien nos acerca al juicio de Dios. En el capítulo 9, versículo 41, Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Somos tan ciegos como los fariseos que son acusados por no ver. No vemos el alcance de nuestra maldad. Realmente no lo vemos. Somos incapaces de reconocer cuánto nos falta para agradar al Señor. Somos tan necios para darnos cuenta de que no somos mejores que aquellos judíos. El orgullo entonces en nosotros produce ceguera espiritual. Y esto no les dejaba ver a aquellos judíos lo que realmente eran. Porque Jesús les está diciendo a aquellos líderes religiosos que ellos eran aquellos ladrones y salteadores. Pero no entendieron. Versículo 8, ahí del capítulo 10, mis hermanos. ¿Qué dice? Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Entonces la ceguera espiritual no les dejaba entender, aunque ellos sabían de qué estaba hablando. ¿Ustedes creen que ellos no sabían? Sí, ellos sabían. Pues cuando el Señor habla de ovejas y cuando hablaba de la figura del pastor, no se trataba de una figura desconocida. En las Escrituras en el Antiguo Testamento, y quiero que vayamos al Antiguo Testamento en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículos del 1 al 2, y vamos a ver cómo Dios habla del pastor. Busquen Jeremías 23, versículos 1 al 2. Dice la palabra del Señor, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados. ¿Lo ven? Declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado y no os habéis ocupado de ellas. He aquí, yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras, declara el Señor.
Entonces los judíos y en especial los fariseos conocían estos pasajes, conocían estas palabras, esta figura. Es más, ellos esperaban la gloriosa venida de ese pastor. Esperaban la gloriosa venida del Mesías, del que había sido prometido. Entonces cuando Jesús se presenta ahora, les está diciendo: yo soy ese pastor, yo soy el Mesías, pero estaban tan ciegos que no lo pudieron reconocer. Sigamos adelante. Cuando el Señor dice yo soy, se está presentando, está haciendo una afirmación. Yo soy, se presenta como: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y ese yo soy es el nombre del Dios del pacto. Eso tiene una connotación importante, mis hermanos, porque Jesús les está diciendo directamente a los judíos, a esos fariseos que le escuchaban, que Él mismo es Dios, el Dios del pacto, el mismo que se presentó a Moisés en la zarza. ¿Sí recuerdan? Moisés le dijo a Dios: ¿y cómo sabrán ellos que yo vengo de parte tuya? Bueno, Dios les dice, bueno, así como yo les estoy diciendo, no lo estoy citando textualmente, Él dice: dígales, yo soy, te ha enviado. Entonces es el mismo Dios. Jesús se está presentando con, en el libro de Juan hay varios yo soy, hay siete yo soy. Y este es el tercer yo soy del libro de Juan. Entonces el Señor se está presentando como el Dios del pacto. Ahora se presenta como: yo soy la puerta, por donde el que ha sido elegido para salvación será salvo. El versículo 9 dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas. Y si Él es la puerta de las ovejas, ¿qué tipo de espécimen ustedes creen que entrará al redil? ¿Unas cabras, unos lobos, leones? Pues las ovejas, ¿cierto? Si alguno entra por mí, este será salvo, dice el Señor. Jesús está ofreciendo salvación ¿a quiénes? A sus ovejas. Salvación para sus ovejas, aquellas que entren por la puerta, que es el mismo Señor Jesús. De esa manera podrán tener una salvación asegurada. De manera que el que sea salvo entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Qué quiere decir entrará y saldrá y hallará pasto? Bueno, no, esto no quiere decir que podrá entrar y salir de la salvación. O que podrá estar un día en Jesús y al otro día estar lejos de Jesús. No, esto no es como nos habían enseñado antes, que el que peca y reza empata, o que podemos estar un día en pecado y al otro día nos arrepentimos, al otro día perdemos la salvación por un pecado y luego volvemos otra vez y nos arrepentimos. No es esto. Lo que está diciendo es que tenemos la salvación asegurada. Tenemos seguridad en la salvación que el Señor nos ofrece. Podemos acudir confiadamente a nuestro Salvador. Eso es lo que quiere decir. Quiere decir que podemos entrar al redil y estar seguros. Podemos ir a nuestro Salvador y hallar alimento. Podemos hallar la guía del pastor. Podemos hallar dirección con la confianza de que el Señor nos mantendrá bajo su mirada. Bajo esa mirada de gracia, mis hermanos, mientras disfrutamos los verdes pastos que ha prometido a sus ovejas diariamente. Pero miremos qué más sigue diciendo el texto, versículo 10. El ladrón no viene sino para robar, para matar y destruir. Solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo sé que ustedes estarán haciendo la pregunta: entonces, ¿quién es el ladrón? Antes nos habían dicho que era el diablo. ¿Cuántos dicen que es el diablo? Según lo que hemos estado estudiando, ¿ustedes creen que es el diablo? Pero no vamos a hablar del diablo en esta mañana. Pobre diablo, ¿no?
Vamos a hablar de lo que el Señor Jesús nos da. El ladrón viene para robar, matar y destruir, pero ¿qué dice? Jesús ha venido para traer vida y vida en abundancia. Entonces, si ese ladrón no es el diablo, es el pastor asalariado, es el falso pastor, según lo que estamos leyendo. Pero el Señor viene a traer vida. La vida que da el Señor es una vida abundante. ¿Qué quiere decir esto? Es una vida superior, es una vida eterna. ¿Se dan cuenta cómo estas palabras del Señor Jesús aquí en este discurso son gloriosas? La vida que el Señor nos da es una vida eterna y la otorga a sus redimidos, a sus ovejas. Es una vida con Cristo eterna y todos los beneficios que nos trae estar en Él. Así que ya que nombramos, bueno, al ladrón, miremos los peligros, el peligro de muerte al que está expuesto las ovejas. Miremos el versículo 11, dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 12, pero el que es un asalariado y no un pastor, que es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Bueno, Jesús es el pastor de las ovejas. Ahora la figura cambia un poco. El Señor se presenta como el pastor. Antes dijimos, Él es la puerta. Ahora Él es el pastor. La figura del pastor y de las ovejas, como les dije, es una figura que constantemente se usaba en el Antiguo Testamento. Dios la había usado. Dios continuamente se presenta como el pastor de las ovejas, quien tiene cuidado de su rebaño. Al contrario de los fariseos, que eran hipócritas, eran esos falsos maestros que anteponen sus propios intereses. Estos eran falsos maestros acusados por Jesús como ladrones y salteadores. Y nada más peligroso para las ovejas que un pastor asalariado. ¿Por qué? Porque al ver el peligro huye y abandona las ovejas, las deja expuestas al peligro y a la dispersión. Y aquí podríamos dar un ejemplo. Y es que nadie cuida a sus hijos como una madre. ¿Sí lo han escuchado? Eso normalmente lo dicen las papás, las mamás dicen. Nadie cuida a los hijos como una. ¿Cierto? Bueno, algo así lo diría, ¿no? Yo no lo diría así. Porque se dan cuenta que en un jardín o con una niñera o algo, pues no es lo mismo, ¿no? Bueno, el peligro de las ovejas es que al estar al cuidado de un pastor falso, de alguien que no le interesa el bienestar de las ovejas, al ver el peligro huye y las ovejas pueden ser dispersadas, pueden morir. El peligro hoy es que muchos mal llamados pastores han buscado su propio beneficio, han alejado a las ovejas de los pastos frescos de la palabra de Dios, dispersando, predicando cosas contrarias a la voluntad del Señor, predicando un evangelio distorsionado, porque eso realmente no es el evangelio, para obtener beneficios económicos, para lucrarse, para llenarse a sí mismos a costa de las ovejas. El asalariado, dice el texto, solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. ¿Sí notan ustedes, mis hermanos, porque estos falsos son los que roban, matan y destruyen? Miremos el verso 12, ahí lo dice, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Bueno, en el contexto que el Señor Jesús estaba hablando, ellos sabían bien de lo que les estaba hablando, porque en aquellos tiempos habían unos rebaños, unos rediles comunales, a donde en la noche los pastores llevaban sus ovejas para que un asalariado las cuidara en la noche.
Entonces llegaban muchas ovejas de muchos pastores y las dejaban allí para cuidar. Y según la ley, un pastor asalariado, uno que cuidaba, que no era el dueño, podía huir si veía más de 2 lobos. Y él podía salir corriendo y no le pasaba nada. Por eso dice el texto, él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. El que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ¿sí se dan cuenta? Porque el dueño de las ovejas sí daría la vida por las ovejas, ¿o no? Diría Addison, ¿sí o no? No olvidemos la gran afirmación del Señor Jesús cuando dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso nos llevaría al tercer punto, donde vamos a ver qué hace el buen pastor. Para aquellos que creyeron en Jesús en ese día y que conocían el Antiguo Testamento, estas palabras debieron ser gloriosas. La promesa de Dios que ahora se presenta como el buen pastor se estaba cumpliendo ante sus propios ojos. Miremos Jeremías 23, donde habíamos estado ahorita. No les dije que no lo perdieran, discúlpenme mis hermanos. Busquen Jeremías 23, versos 3 al 4. Jeremías 23, 3 al 4. Dice el texto, yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las he echado. Y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna, declara el Señor. Entonces, mis hermanos, no solamente venía el pastor por sus ovejas, sino que además venía a dar la vida. Y aquí es donde ustedes pueden ir conectando el título de este mensaje. Su muerte es nuestra vida. El Señor Jesús, el buen pastor, venía a dar la vida por ellas, por las ovejas. Eso es lo que realmente hace un buen pastor, ¿no? Recordemos que el asalariado huye cuando ve el peligro, solo le importa el salario, no las ovejas. Pero ahora el Señor Jesús viene por sus ovejas y viene a dar la vida por ellas. Y dice algo glorioso, Él las conoce porque son suyas. Miremos ahí en Juan 10, ahí mismo, en el versículo 3, dice, las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Entonces, es cuando entendemos el llamado de Jesús, cuando escuchamos su voz, como las ovejas oyen la voz de su pastor. En el ejemplo que les daba, en el contexto que les daba de que muchas ovejas eran traídas a este redil de varios pastores, las ovejas conocían la voz de su pastor aunque estuvieran mezcladas. Cuando el pastor llegaba, oían su voz y lo seguían, a pesar de que habían otras ovejas de otros pastores. Es cuando escuchamos entonces la voz del Señor. Y no hay una voz más suave y dulce, no hay una voz que contenga tanto amor, gracia y misericordia, que cuando se pronuncia mencionando nuestro nombre, porque el Señor nos llama con nombre propio, que pueda ser ignorada. El Señor nos llama, mis hermanos, a salvación, nos llama por su propia voz. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. De esa manera las ovejas pueden conocer al buen pastor, al que está entregando la vida por ellas. Por eso Él las conoce. El orden de los factores en este caso sí nos altera el resultado. No hay posibilidad de que una oveja reconozca a su pastor si éste no le llama primero. No hay forma de que la oveja entre al redil si no cruza por la puerta, que es el mismo Señor Jesucristo. No hay alguna forma de que la oveja esté a salvo si el buen pastor no está dispuesto a dar su vida por ella.
Y para que podamos tener vida, fue necesario que Jesús diera su vida en la cruz del Calvario. No hay otra forma. Y podría tal vez sonar contradictorio. Y por eso es que el evangelio es locura, mis hermanos. Es una paradoja gloriosa que nosotros podamos tener vida por medio de la muerte. A esto se le ha llamado en teología llamamiento eficaz. La oveja que estaba perdida reconoce la voz de su pastor. Es capacitada por el Espíritu Santo, es regenerada para escuchar la voz. Las palabras del buen pastor permiten ese oír, produciendo en el oyente arrepentimiento y fe. Y una de las características más sublimes del buen pastor es que él conoce a sus ovejas, porque son sus ovejas, son las propias, las ovejas por las cuales él da su vida. Mis hermanos, sería absurdo decir que el Señor da su vida por todo el mundo. El Señor da la vida por sus ovejas. El buen pastor conoce sus ovejas y las suyas también le conocen. El Señor Jesús está hablando aquí de una relación íntima, de una naturaleza gloriosa. Miremos el verso 15. Juan 10:15. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Amén. Yo soy el buen pastor, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y él hace la comparación de la relación que va a tener con sus ovejas con la relación que él tiene con el Padre. De igual manera, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas, así Cristo da la vida por sus ovejas. ¿Por qué? Porque las ama. Y en estas palabras Jesús anunciaba su muerte. Anunciaba su muerte inminente. Ningún sacrificio podría igualar el sacrificio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para salvación de los suyos. Y qué pena que se los repita tanto, mis hermanos, pero el buen pastor da su vida por las ovejas. Verso 16 dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. En medio de su discurso, entonces el Señor incluye en su redil a las ovejas de otras naciones, a los gentiles. ¿Sí saben quiénes están ahí? El Señor Jesús en ese momento estaba hablando de nosotros. Aquellos a quienes se unirían a esa Israel celestial, a su iglesia, a ese redil. ¿Y se unirían cómo? De la misma manera. Como se unen todas las ovejas, de la misma manera, cuando el llamado del pastor se deje escuchar en los corazones, el Señor hablará y ellos escucharán la voz. El Señor habló y hoy nosotros escuchamos su voz. La voz del pastor. ¿Y qué pasará? Y vendrán a él para hacer un solo rebaño. Es exactamente de la misma manera que estas otras ovejas serán añadidas a su redil para hacer un solo rebaño. ¿Cómo? Entregando su vida, muriendo en lugar de nosotros. Así que todo es gracias a que el Señor da su vida. Él la entrega voluntariamente, dice el texto, por amor por los suyos. Mis hermanos, Él es Dios. Veamos el verso 17. Dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Él tiene el poder porque es Dios. Él entrega su vida voluntariamente. Eso hay que tenerlo muy claro, mis hermanos. Él entregó su vida, pero Él la entregó voluntariamente, por amor a los suyos. Porque Él es Dios. Solamente alguien que fuera Dios podría entregar su vida voluntariamente. Porque no solamente tiene el poder de entregarla de su vida, sino que también tiene el poder de tomarla de nuevo.
Porque el Señor Jesús es el Verbo encarnado. Él controla todas las cosas. Amén. Él controla todo, inclusive la muerte. Él dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Dice el verso, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Cristo no solamente da su vida por las ovejas, sino que también tiene el poder de volverla a tomar, indicando así que la muerte no tiene ningún poder sobre él. Jesús anuncia también entonces no solamente la muerte, sino la resurrección. Él no quedaría solamente muerto. De ser así, entonces no habría seguridad para las ovejas. Porque si el pastor normal, el del rebaño de ovejas verdaderas, de verdad, muere, ¿qué pasa? Pues las ovejas quedan desprotegidas, ¿no? Quedan dispersas y tienen todo el peligro. Pero el buen pastor muere y tenemos la garantía de que por medio de su muerte y de su resurrección tenemos nuestra vida asegurada. El Señor Jesús resucitó y venció la muerte para que nuestra salvación sea segura. Y es así que la muerte del Señor Jesús trae vida. Su muerte es nuestra vida. Amén. Glorioso, mis hermanos. Y esto nos lleva a nuestro último punto. En el versículo 19 y 21, por favor vayan al 19 y 21, que dice, se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Bueno, estos versículos nos muestran dos reacciones del hombre frente a las palabras de Jesús. Los judíos se dividen y crean dos bandos. Y es fácil distinguirlos, ¿no? Los que no creen en las palabras de Jesús. ¿Y cuáles son los otros? Los que sí creen. Entonces no hay otra opción, no hay otro bando. El que cree y el que no cree. Y dentro de los judíos que escucharon esas palabras de Jesús en aquel día, unos aseguraron que estaba loco a causa de un demonio. Otros más bien se encontraron en las obras de Jesús, encontraron allí las obras de Dios mismo. Recordemos la sanación del ciego, ¿sí? Que es el capítulo anterior. Yo los invito para que lean. Y ese capítulo es muy chévere y es hasta divertido. Las respuestas que el ciego les da a los fariseos que lo interrogan. A mí me dio cierta gracia. Entonces, recordemos la sanación. Ese tipo de señales no era posible que las hiciera un poder demoníaco. El mismo ciego lo había dicho. Miren el versículo Juan 9:32. Dice, desde el principio, estas palabras se las dice el ciego a los fariseos. Dice, desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Entonces, este tipo de señales no era posible que las hiciera un poder demoníaco. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces ellos mismos sabían, pero lo que no les cuadraba era que la sanación de ese ciego era que la hubiera hecho en el día de reposo. ¿Hasta dónde llegaba la terquedad de estos fariseos, no? Y ellos no soportaron las palabras del ciego cuando les dice, estas obras no las puede hacer alguien que tenga un demonio. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. El Señor Jesús se presenta como la puerta. Se presenta como el buen pastor. El Señor Jesús se muestra a sí mismo
en la manera en cómo otorga los beneficios a quienes creen en Él, como la puerta, como el buen pastor, el pan de vida, la resurrección y la vida. Mis hermanos, qué buen Dios y Salvador tenemos. El Señor ha dado su vida por las ovejas. ¿Qué esperas para entrar por la puerta para hallar vida? ¿Qué esperas, mis hermanos? Para que podamos hacer caso al llamado del pastor, al llamado, a la voz del buen pastor. Nosotros somos a veces como aquellos judíos de la época de Jesús, que se rehúsan a creer en Dios, aún viendo de frente lo que Él ha hecho. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor? Lo hemos visto, ¿no? ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor por nosotros? Endurecemos nuestro corazón para ir en contra de lo que Él ha dicho. Jesús es el único medio para obtener salvación. Él es la puerta, recordemos, Él es el buen pastor. Él no es simplemente un pastor, Él es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Cuando escuchas estas palabras, ¿qué ocurre en tu corazón? ¿Acaso podríamos llevar una vida rebelde? ¿Podríamos llevar una vida que vaya en contra de las palabras del buen pastor? Entendiendo que con esto no seríamos diferentes a esos fariseos que llamaron demonio a Jesús. No seríamos diferentes porque cuando rehusamos creer en Jesús, estamos rechazando la vida que Él nos da. Estamos haciendo lo mismo, escuchamos la voz de Dios que nos llama al arrepentimiento, pero lo que hacemos es decir, ¿está loco? ¿Demonio tiene? ¿Eso es una exageración? ¿Será que es una exageración? El buen pastor nos cuida, nos defiende, nos alimenta, nos lleva a pastos frescos, donde estamos alimentados para ser sostenidos por su redil. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo el buen pastor hoy? Nos está ofreciendo una vida que es en abundancia, mis hermanos. Hemos visto a Jesús revelándose a sí mismo como Dios, y cada palabra que fue emitida por el Señor llevó a los judíos a recordar las escrituras en el Antiguo Testamento. Los judíos vieron, y aunque muchos no creyeron, otros sí lo hicieron. Hoy nosotros tenemos la revelación completa. Hoy nosotros conocemos cómo termina la historia. Vemos al Señor glorioso, al Salvador, que está anunciando su muerte para que por su sacrificio fuera posible la salvación de las ovejas, las que realmente son ovejas, para que fueran capacitadas y escucharan la voz y puedan entrar y gozar de los beneficios del reino de Dios. El Dios del pacto se ha pronunciado y cumplirá cada palabra, derramando gracia sobre aquellas ovejas para que sean salvas. Ahora nosotros que hemos escuchado la voz de Dios en su palabra, tenemos, mis hermanos, dos opciones. Podemos hacer como los fariseos, acusar de mentiroso al Señor, como lo hicieron algunos de ellos. Bueno, no diríamos tal vez, demonio tiene. Pero lo que decidimos nosotros hacer cuando escuchamos la palabra sagrada de Dios tiene consecuencias. Si hacemos caso omiso y no nos arrepentimos de nuestro pecado y no nos volvemos a Él de todo corazón, estaríamos en esa misma posición, negándolo con nuestras acciones y acusándolo de mentiroso. No nos quedaría otro camino diferente sino estar fuera del redil de Dios. Eso es la condenación eterna. Eso es lejos de sus pastos. ¿Hasta cuándo nosotros hemos de ser rebeldes y seguiremos ignorando la voz del Señor? La voz que nos llama al arrepentimiento y a la fe. Pero si tú, mi hermano, has escuchado la voz de Dios hoy y decides seguir los caminos de Dios en Cristo, entonces ya eres parte de su rebaño. El Señor te ha llamado.
estás en su redil. Tenemos la bendita esperanza de que nos encontraremos con Él algún día para estar con el mismo Señor Jesucristo en la eternidad. Si hoy esta palabra de Jesús te muestra la urgencia de entrar en su redil para ser salvo, por medio de la vida que Él nos da, yo te invito para que te arrepientas de tus pecados que han ofendido a Jesús, al Hijo de Dios. Qué gran bendición tenemos de estar en el redil del Señor. Nosotros que llevamos tiempo en el Evangelio, que tal vez hemos creído estar firmes durante mucho tiempo y creemos tener la salvación asegurada. Quiero preguntarles, mis hermanos, ¿nos estamos apacentando en los pastos del Señor? El buen pastor de las ovejas nos apacienta y tiene cuidado de los suyos. Pero nosotros tenemos responsabilidad de vivir conforme al llamado, a esa voz con la que Él nos llama. Recuerde que el precio fue su vida. Él entregó su vida en la cruz del Calvario. ¿Cómo hemos de vivir nosotros conforme a ese llamado? ¿Cómo hemos de vivir entonces nosotros? El apóstol Pablo dice que debemos de vivir conforme al llamado que Él nos ha hecho. Debemos vivir como aquellos que han sido lavados de sus pecados. Amén. Solo alguien divino, solo Dios hizo posible que esta obra de redención se hiciera posible. Él no solo dio su vida, sino que tiene el poder sobre la muerte. Amén. Él mismo dio su vida, pero también la tomó venciendo a la muerte, para que ya no seamos esclavos del pecado, sino que seamos que justos delante del Padre, y nuestra relación con el Señor fuese restaurada por medio de Jesucristo, el buen pastor que entregó su vida por las ovejas. Así que, mis hermanos, su muerte es nuestra vida. Amén. Oremos en esta mañana. Padre, gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por la obra maravillosa, Señor, de la cruz. Gracias, Señor, por el llamado con el que nos llamaste, Señor. Gracias, Padre, porque si tú no hubieses entregado tu vida en aquella cruz, Señor, no hubiese sido posible la salvación. No hubiese sido posible que estuviéramos aquí hoy, Padre, disfrutando de tus pastos. No hubiese sido posible, Señor, que nos encontráramos en tu redil, Padre, para estar seguros y disfrutar de la vida abundante que tú nos ofreces. Amado Señor, hoy te damos la gloria y te damos la honra. Te glorificamos, te exaltamos, Señor. Eres nuestro Dios y nuestro Padre. Y te necesitamos, Señor, como una oveja necesita de su pastor para ser guiada en los caminos, Señor, para ser guiada en esta vida. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.